yo más bien quisiera hacer un balance a estas alturas del sexenio de qué nos ha gustado, qué no nos ha gustado, qué se dijo en el informe. A mí por una parte la evaluación que se hizo de la pobreza del Coneval, pero que lo replicó también Peña en sus redes sociales, de que la pobreza había pasado en el 2010. Déjame revisar la cifra exacta que se las mandé aquí en una infografía a nuestro grupo del tren. Nuestra infografía pictolinesca. El nacional era en el 2010 46.1 en todos los parámetros de pobreza, güey. A nivel mundial solo se mide pobreza si tú en dólares comparables, o sea, ajustados al poder adquisitivo de cada país, si tú ganas menos de 1.90 dólares al día como individuo. Si se midiera así, México solo tiene 3% de su población en pobreza. Pero como en México somos muchos más completos para medir la pobreza que el Banco Mundial, pues medimos muchas dimensiones. Y en su área de gente vulnerable, que es la pobreza más menos mala, había 46.1% de pobres. Que ahora la moda es decirle gente vulnerada, ya no es gente vulnerable, güey. Porque eso así como que no es porque sean vulnerables porque nacieron así, es porque son vulnerados porque los hemos vulnerado nosotros. Toda la sociedad. Bueno, pues se redujo en un 3%, güey. Y pasó de 46.1 a 43.6, güey. Y la pobreza extrema, que por aquí debe andar también. Dos puntos. Se redujo 2 puntos la pobreza. Se redujo 2 puntos y quedó como en el 7, algo así. Entonces, yo muy contento, lo presumí. Ya leyendo me di cuenta que era más mérito del Banco Mundial que del gobierno federal. Del Banco de México, perdón. Porque una de las principales razones por las que se redujo la pobreza, o sea, la principal, pero no las principales. Porque se ha contenido la inflación. Es porque se ha contenido la inflación y eso ha permitido que avance el poder adquisitivo y que si bien hemos tenido crecimientos de los chidos de 4, 5, 6%, pues el poco crecimiento que hemos tenido mezclado con baja inflación ha permitido avanzar en el poder adquisitivo a las clases menos favorecidas. Entonces, pues eso redujo la pobreza. Una crítica ahí de Gerardo Esquivel era que la inflación de este año podía representarle un retraso a México en esa materia. O sea, de los pobres que hemos logrado eliminar, pues volverlos a crear. Eso seguro, porque la inflación se ha... Pero bueno, pues no es del 10%. No es del 10%. No, pero se ha casi duplicado. Vamos a ver cómo se comporta la evolución de la pobreza. Pero cerramos con la evaluación del 2016, que fue el último año que se midió, con una reducción de 3% y de 2% a los más pobres, güey. Bueno, y luego también estabas muy contento por la del ENIC, no sé por qué, güey, la mera neta no vi ni tus gráficas. En la encuesta, ahí te la checo, da tu comentario. Hablabas de la encuesta del ENIC, ¿no? Y del ingreso promedio que refleja, por hogar la encuesta esta de ingreso-gasto. Uh-huh. A mí la mera neta me da mucha pinche risota cuando agarran esos datos para justificar o que le agarran los detractores de un funcionario, ¿no, güey? Del presidente. Subió la pobreza 2% o 10 o 5% en la última medición y luego, bajó, ya ves, soy un chingón porque bajé la pobreza 2%, ¿no? Se me hace una pendejada primero que nada porque, bueno, por ejemplo, en el caso de cuando hablamos del ingreso promedio, pues es obvio que hablar de promedios en el ingreso a nivel nacional pues no te dice absolutamente nada, ¿no? Es como medir el PIB per cápita, es un indicador rebasado hace 30 años, güey. Que pues no te dice nada, güey, nomás te dice que a lo mejor hay un güey muy, muy pinche rico y todos los demás están muy jodidos. Todos jodidos, ¿verdad? Pero bueno... hubo un avance significativo en los 2 deciles más jodidos, güey, que son los que supuestamente se pueden medir mejor. Los deciles altos son los que está muy cabrón de medir porque pues es una encuesta, güey. Y es muy cabrón pensar que la gente te va a decir sus ingresos reales. En la del ENIC. Ajá. En la del ENIC. Pero por ejemplo, salieron datos muy cabrones por poner un caso, en Oaxaca, en Guerrero, salió
¿cuánto hay que tener para ser del 10% más rico de ingreso del hogar por mes? ¿Y cuánto hay que tener de ingreso mensual para poder ser del 1%? Esto no es nada más con el ENIG, güey, sino que se hizo un tema fiscal, que era lo que proponía Macario. Para poder medir los ingresos del decil más alto, no te puedes ir a una encuesta, tienes que ir a los registros fiscales. Y que pues aún así no te dirían... Pues menos, güey, yo creo que menos que la... que la encuesta. Es muy difícil porque la gente pues se va de impuestos y luego muchos de los ricos pues tienen todo su ingreso basado en actividades por lo menos informales, más bien si no es que ilícitas. Más bien te tienes que ir a los papeles de Panamá, güey. Para Ahí poder vas a medir ver ahí vas a hacer el patrimonio y el ingreso. Pues bueno, Todo el güey. mundo. Bueno, En Guerrero, por ejemplo, güey, si en tu cantón que el número de miembros promedio del INEGI de por casa son 3.4, digamos en tu cantón, güey, viven 4 personas y cada uno gana 5,000 varos, ya con eso eres del 1% de Guerrero, güey. Porque con 18,505 pesos mensuales estás en el decil ya más eres alto. del decil más alto, perdón, del 10%. Y si en tu cantón hay 4 personas que ganan 10,000 pesos al mes, de donde vengan, Pero y eres del 1%, güey. Con La- 40,000 pesos en un cantón, eres del 1% de Guerrero, güey. Pero la diferencia, las diferencias, sobre todo en ingreso, bueno, no, en patrimonio también, se dan precisamente en los deciles más altos, güey. Porque, por ejemplo, Sí, tú y yo seguramente somos del decil más alto, güey. Ajá. Compartimos decil con el señor Carlos Slim, Así es. con Bayeres, con toda esta gente bonita, ¿verdad? Sí, Y, pero- y obviamente la diferencia entre nuestros ingresos, pues es abismal, güey, en términos absolutos y en términos porcentuales y en los que términos quieras de decir, lo que güey. tú quieras, De güey. morras, Y en, de el de, perico. y en el de perico, putas, lo que quieras. Y en el decil más bajo, pues la diferencia no es tan alta, güey. Entre el más pobre y Seguro el no, güey. Está entre muy el más igualado. pobre y el más No, menos porque de hecho pobre, las o cifras no sé se cómo parecen se mucho, diga, güey. O sea, para pertenecer al último decil, güey. En México en el 2016, en tu cantón tenían que estar ingresando cada 3 meses 6,820 pesos. Y para pertenecer al segundo decil más pobre era 12,350 pesos. Es decir, el doble entre una y otra, güey. Entonces las diferencias pues no pueden ser muy amplias. Ahora, toda esta estadística, pues obviamente es información, güey, y debe servir, y si se maneja bien, como toda la estadística, güey. Si se maneja bien, Puede ser una referencia, güey, pero son que referencias vean la realidad. y deben de ser guías, por ejemplo, guías para la política pública, obviamente debe ser esa, güey. Porque tienes que actuar con información, güey, es cierto, güey, necesitas información para poder actuar y para poder hacer cosas, güey. Pero a mí me da risa cuando se utiliza con fines propagandísticos electorales, güey. Porque, güey, ¿qué significa que bajó la pobreza 2% en un año, güey? O que y luego que el año que entra vuelva a subir y luego que el año otro que entra vuelve a bajar. Cuando hables de pobreza extrema estás midiendo el ingreso mensual de las personas, güey. Digamos, una persona que vive con no sé cuántos pinches dólares al día, ya ni le doy seguimiento al tema, güey, no sé cuánto es ahora porque también esa es otra, güey. La cambian y pum, pues cambian la línea de la pobreza, la bajan y sacas de la pobreza con ese cambio, sacas de la pobreza un chingo de gente. Ahora que también lo que dices, güey, aparte de que quién sabe qué variación hay en la pobreza real o en la calidad de vida de la gente, la otra es que pues se me hace muy difícil estar midiendo la raza si una de nuestras principales actividades pues es el narcotráfico, güey. La raza, quién sabe si declare sus ingresos de eso, no, no, pues güey. claro que no, o de güey. actividades informales, o las remesas ya las están midiendo, güey. Por eso se criticaba la metodología este año, que porque había integrado unos ingresos que no se habían hecho en años anteriores. Y ya le preguntan a la gente de que si le llega lana de Estados Unidos o de otro país. Y por eso también a lo mejor subieron los 2 últimos deciles, güey. Ahora, por ejemplo, fíjate, güey, si la raza depende de alguien, güey, que está en una actividad ilegal allá o con un estatus ilegal, güey, y le manda lana, güey, pues estás hablando de una persona que en 2 semanas, con un pinche huracán, güey, la verga Sí, subida, se güey. va subida, ¿Me explico? O la otra es, pues, ya tengo $1 más, güey. O sea, si vivía con $20 al mes, no sé cuánto sea la pinche línea de la pobreza, güey. Y ahora ya tiene 21, güey. Eso no va a curar todos los rezagos que trae de toda la vida, ¿verdad, güey? Y no va a curar, y sobre todo, pues no va a mejorar su nivel de vida, güey. La otra es que te miden que si porque tienes tele en la casa,
que porque si tienes internet y la chingada, pues la tecnología avanza, güey. Y eso no es... No, lo miden en... Bueno, no sé qué otras mediciones hagan, pero, por ejemplo, la encuesta nacional de ingresos y No, yo gastos estoy hablando de hogares, las evaluaciones de Coneval. venía, por ejemplo, la encuesta nacional de... Esta madre, la pinche encuesta esta, güey. Venía dividida de dónde venían los recursos, güey. Nomás por poner un ejemplo, güey, el desglose promedio. A ver si lo agarro aquí, te lo mandé ese día, güey. Entonces te agarras regalando teles, güey. Y ya, güey, según tú ya sacaste de la pobreza en una de sus dimensiones, güey. A chingo de gentes, güey. Y la mera neta es que tener una tele plana en tu casa, pues no te va, o sea, no te va a incrementar el nivel de vida, güey. Pues el nivel de vida tal vez, güey. Mucha raza no le entra la salud, güey. No le entra muchas cosas, pero el entretenimiento también es parte del nivel de vida, güey. Sí, pero... yo creo que en general... A nivel mundial, seguramente, güey. Por eso, es un indicador de nivel de vida formal, güey. Pero sabemos que no, güey. O sea, sabemos que eso... Y sobre todo eso no genera... No es como el internet, güey. El internet yo sí esperaría que permitiera a la raza subir su nivel de vida porque tiene acceso a información. La tele, pues no es acceso más y tiene un efecto multiplicador después en la vida de las personas, ¿no? Pues la tele podría hacerlo, güey, pero pues la verdad es que el uso no que juega le damos... ese rol. Sí, la verdad es que el uso que le damos, pues no facilita eso, güey. Dice Juan que si tuviéramos programas culturales, pues aunque los hubiera, güey, pues la raza no los ve, güey. No puedes forzar a la raza, o sea, enfrente de la tele acá, yo no digo como que en la película. Yo no digo que no se haga o que que sea completamente inútil, güey. A mí lo que me da risa es el uso con fines propagandísticos electorales, güey. De que si sube 3 puntos la pobreza, ya, güey, la culpa es de Peña Nieto. Sobre todo, no, la culpa es de Peña Nieto. Y si baja, no, bendito Peña Nieto, ¿no? O sea... Pues es que nuestra cultura centrada en la figura de un güey. En la figura de un solo cabrón, güey, mesiánica. Oye, mira, por ejemplo, güey, de las estadísticas en general, ¿no? Así estamos, o sea, nunca el 64.3% del ingreso de la raza en promedio a nivel México viene de su trabajo, güey. El 15.6% del ingreso de la raza viene de transferencias. O sea, transferencias de las del gobierno y de las del extranjero, güey. 11.3% le estiman el alquiler de la vivienda, o sea, lo que la raza se ahorra por tener ser dueños de su cantón. El 8.8% por rentas de propiedades y 0.09% por ingresos corrientes. Yo no sé qué verga sea eso de ingresos corrientes. Pues pero bueno, habla tú para poder yo poner mi ojo alegre. No, pues yo digo, en cuanto a este tema de las encuestas, pues es lo que te iba a decir, ¿no? Necesitamos ser muchos más analíticos con la información, güey. O sea, la raza agarra promedios y porcentajes y ya, pues son indicadores de cosas, güey, pero pues lo que tú ves en la calle el sí día a día, indican y referencian, pero también mucha raza se toma esto y cualquier información del gobierno, indicadores o cualquier información que haya no le hace que no la haga el gobierno, güey. La toman así, pues de acuerdo a su realidad, güey. Entonces, si en tu municipio no hubo avances, güey, es difícil que aprecies que esto es real, güey. O si en tu estado no hubo avances. Por ejemplo, en 30 de los 32 estados se avanzó la pobreza. Si tú le dices que se avanzó la pobreza a un chiapaneco o a un campechano, que son los dos estados donde no avanzó, güey, pues te van a decir, no, qué chingados. Pero si lo mismo le dices a un cabrón de Aguascalientes o de Querétaro que puede comparar su realidad con la realidad que tenía hace 20, 30 años la ciudad, güey, pues puede ser que sí crean estas cifras, bueno, pero, sí le hacen juego, ahí estás hablando de 20 o 30 de 20 o 30 años, güey. Pero cuando le dices a alguien, del año pasado a este año, güey, bajó la pobreza 2%, ¿qué? Pues le va a hacer juego nomás a los que pudieron haber mejorado sus condiciones de un año a otro. O sea, estas cifras por eso, las apreciamos, yo creo que a la par de cómo va nuestra realidad personal, güey. A esas personas que mencionas de esos lugares, que han crecido bastante y que han tenido, pues ellos ven cómo se ha incrementado la inversión, venga de donde venga, ¿no? Y hay franquicias, placitas comerciales buenas, naves industriales y la chingada que antes no había, que hace 20 años no había. Y enséñale el comportamiento, por ejemplo, de la pobreza en ese mismo lapso, güey, va a haber subidas y bajadas a lo loco, güey. Y es más, te aseguro que ni siquiera vas a ser capaz de ver una tendencia.
¿A qué se ven las subidas y bajadas? Pues a que se ha cambiado